valor puntual de un periodo es ver la comparativa con al menos los más recientes. Quizás hacer una historia de cómo fue el año 2005, el 2006, tal y como van las cosas de rápido es prehistoria. Dicho eso, esta vez, como siempre, repetiremos el esquema. Yo haré la presentación de los datos más generales, más globales, los que afectan a todos. Con Julio veremos más en detalle sector a sector. Y por último, abriremos un turno de preguntas, de comentarios, de lo que queráis, y os entregarán al acabar el informe que vamos a comentar Julio Vidosa y yo. En este periodo, igual que en el anterior, volver a comentar que seguimos contando con el apoyo, la validación y la confirmación de que los datos que presentamos son buenos datos de CEPREDE, Centro de Predicción Económica vinculado a la Universidad Autónoma, que nos ha validado la historia y nos está validando sobre todo la historia más reciente, que es la que a todos nos interesa más. El segundo elemento relevante de este periodo concreto, de esta ola, es que ya está incorporado del todo el sector salud. Si recordáis, los que estuvisteis en la presentación de hace 6 meses, ya teníamos en nuestro panel una amplia representación del sector salud, pero no lo habíamos incluido en las cifras generales precisamente para mantener una cierta consistencia y no dar un salto en el vacío. Queríamos tener 2 periodos seguidos de sector salud para saber cómo se mueve ese sector, cómo se compatibiliza o no con los demás sectores que estábamos controlando y, por tanto, si tenía sentido o no integrarlo en la muestra total. Validado el sector salud, en los datos que esta vez presentamos ya está incluido el sector salud. Bueno, me cuesta mucho enseñar la siguiente transparencia porque es sangre, sudor y lágrimas, pero es que es así. En el informe que os van a entregar no se me ha ocurrido otra frase más ingeniosa que el vamos a peor. Yo creo que los datos que están ahí son claros indicadores de que vamos a peor. Si comparamos estos valores con esa serie histórica, para encontrar malas noticias de tipo 3 punto algo en mercados totales habría que remontarse nada menos que al segundo semestre del año 2009. Y si queremos ver valores de disminución, siempre es semestre contra semestre, de inversión publicitaria, habría que remontarse al segundo semestre en 2008. Es decir, el segundo semestre de este año, comparado con el primer semestre, tiene ese mal aire que tuvo el año 2008, el año 2009. No podemos contar ninguna alegría, lo sentimos. Julio se ha puesto corbata oscura, a mí me daba vergüenza ponerme una de negro renegrido y prefiero no ponerme ninguna y deciros simplemente que la corbata tendría que ser muy, muy, muy oscura, porque lamentablemente estos valores negativos se dan en todos los sectores, solamente en 2, que luego Julio comentará más, que es automoción y equipo tecnológico. En ventas propias hablan de algo que se parece a valores positivos. Bueno, habría que esperar a los resultados y saber si eso es validable o no, pero hoy por hoy esos 2 sectores en ventas de la propia compañía sí dan valores positivos. Todos los demás sectores, en todos los casos de ventas, mercado total e inversión publicitaria, dan esos valores negativos que ahí están promediados en los -3 punto algo, con algunos acusadamente peores todavía. Les repito, con Julio lo podréis ver en más detalle. Creo que decir eso de que vamos a peor no es pesimismo, no es mirar los datos sesgados, no es hablar de prima de riesgo, es hablar simplemente de lo que nos dicen los directores de marketing de las principales compañías de estos 7, yo creo, sectores clave de la economía de este país. Si miramos un poco el semestre anterior, es decir, lo que aquí comentábamos hace 6 meses, la sensación que Julio y yo compartimos es de que parece que todo ha ido a peor. Es decir, que hace a lo mejor 6 meses y medio, 7, cuando hicimos la recogida anterior de datos, había una cierta esperanza, creencia en que a lo mejor empezaban a ir las cosas no tan mal, pero a lo largo del semestre, bueno, la gente se ha tenido que enfrentar a la dura realidad, y la dura realidad les iba a suponer que el próximo semestre, ese que empieza dentro de muy pocos días, va a ser así de peor que la comparación con el semestre en curso, y como os podéis imaginar, poca gente estará tirando cohetes para celebrar.
Pasamos ahora a lo que nosotros llamamos factores cualitativos, en donde tratamos de, con cierta consistencia en el tiempo, adecuándolo a la realidad, ir midiendo cosas. La primera es el optimismo y el pesimismo relativos a cómo se sentían hace 6 meses. Si hoy son más optimistas, menos optimistas o igual. Bien, como veis, si miráis en la última columna de abajo, en la que ponen más pesimismo, primer semestre 2012 y segundo semestre 2012, aparece un 41-49, en este caso concreto de este periodo, prácticamente el 50% de los entrevistados son hoy más pesimistas que lo eran hace 6 meses. Y no creo que hace 6 meses estuvieran muy felices de la vida, simplemente que todavía son más pesimistas hoy. Si pasamos al siguiente factor cualitativo, y sigo transmitiendo malas noticias, pero Julio y yo somos aquí simplemente retratistas de lo que nos dan los datos. La duración de la crisis, bueno, hasta hace 6 meses parecía que el 2014 era el año de la lotería, que ahí se acababa la crisis. Ahora ya estamos en un año más tarde. Parece que es 2015, o al menos más allá de 2014, no queremos creer que es el 16, ni el 17, ni el 18, simplemente después del 2014, para casi ese 50% de la muestra, que será cuando se pueda acabar esta crisis, al menos tal como la conocemos hoy. No sé cómo será la crisis dentro de una semana. Tercera foto, medidas de política económica. Bueno, aquí, como sabéis, lo que hacemos es plantear una serie de medidas de política económica aplicadas al territorio de los sectores y de las empresas donde están nuestros panelistas, y lo que solemos intentar es seguir la realidad más o menos de cerca, es decir, cosas que ya han pasado, que ya no se dicen o que ya se han hecho, no las volvemos a preguntar, y planteamos cosas que parece que son nuevas, que se empiezan a hablar o que se ha empezado a hablar hace menos de 6 meses. Bueno, parece que hay una acumulación de respuestas. Se rebaja estatutos comunidades autónomas, que es la cuarta línea, donde hace 6 meses un 64% y hoy un 60%, siguen pensando que por ahí puede venir una de las medidas de política económica que favorezca los intereses de las empresas de los sectores donde ellos trabajan. Curioso quizás señalar, porque estamos hablando de directores de marketing, esto no es una encuesta entre la UGT ni nada por el estilo, estamos hablando de señores directores de marketing que están respondiendo como directores de marketing, no a título particular de lo que ellos opinan en su estatus sociopolítico-económico, en copago de servicios sociales, que es el quinto, el séptimo ítem. Ahí hay un 38% de respuestas que están a favor del copago de servicios sociales y, por supuesto, un 30% que está a favor de la rebaja de cotizaciones, lo cual no nos extrañaría a ninguno que tuviera este tipo de respuesta. Pero repito, en esto de política económica aplicada al ámbito de la empresa, sería la rebaja de los estatutos de las comunidades autónomas lo que sigue atrayendo más respuestas, hace 6 meses y hoy también. Bien, pasamos a una última pregunta cualitativa que de alguna manera puede ser un resumen de lo que está en la cabeza de los directores de marketing hoy, una vez más comparado con lo que tenían hace 6 meses, que es cómo ha sido en su sector, cómo va a ser en su sector, o cómo creen, que va a ser en su sector el semestre que viene en relación a cómo pensaban hace 6 meses que iba a ser ese semestre que entonces se ha iniciado. Es decir, en la línea de salida del segundo semestre comparado con la línea de salida del primer semestre, si se sienten mejor, peor o igual. Es decir, si creen que este segundo, en relación a lo que pensaba hace 6 meses, bien, pues ahí nada menos que un 84% dicen igual a lo que se preveía y peor de lo previsto. Dicho de otra forma, bueno, pues un 80 y tantos % están entre gris oscuro y negro, ¿vale? Pongamos más matices a las respuestas, pero yo creo que eso es lo que nos viene a decir ahí. Y quizás decir 2 sectores donde la opinión negativa en lo que ha sido el semestre está en automoción y en energía. Son los peores, aunque luego lo vemos, repito, con más detalle a través de los comentarios.
Y así la última pregunta, se sale de los panoramas oscuros, sombríos, tristes y todas estas cosas, y es mantener una pregunta, un interés de todos, por saber cómo evoluciona el online versus el offline, desde un punto de vista del porcentaje de la inversión publicitaria de estos sectores o de estas compañías en estos sectores. Parecería, y todos lo sabemos, que lo único que se mantiene en niveles incluso crecientes, afortunadamente, de inversión en comunicación es el online, internet, etcétera, etcétera, mientras que los medios tradicionales decrecen. Pese a ello, no es, yo creo, contradictorio un dato con el otro, pese a ello no rebasa todavía un 70% del porcentaje, perdón, por encima del 20%. Hay muy pocas empresas, solamente un 30% de las empresas dedican más de un 20% de su presupuesto a inversión online. Y este valor se mantiene ya desde hace tiempo. Aquí reflejamos la situación de hace un año, pero si vamos más atrás es prácticamente lo mismo. Es decir, parece que el 20% de dedicación a online del total de inversión publicitaria sigue siendo una especie de barrera, no sé si psicológica o de otro tipo, que no rebasan nada más que un 30% de empresas. El 70% se mantienen en o 20 o menos para online versus offline. Y estos son mis comentarios un poco divertidos, un poco optimistas para esta hora de la mañana, pero bueno, pues, es lo que nos ha llegado y es lo que os transmitimos. Cuando quieras, pues. Gracias, Pedro. Bueno, yo le he puesto una corbata con botas de colores, no porque creo que los resultados son para traer algo colorido, pero sí porque hay que ser optimista y luego de esta salimos, no sé cuándo ni cómo, pero se saldrá seguro. Bien, ¿cómo? Sí, no, primero las otras, esto lo vemos luego. Estos datos. Bueno, ahí tenéis un resumen gráfico, que es el que solemos incluir en el informe, sobre la evolución que se espera en cada uno de estos 7 sectores. Tenemos un octavo, le llamamos otros, pero como es una mezcla, pues hay consultoras, es decir, hay distintas empresas que no tenemos en entidad suficiente para hacer un sector específico propio, pues lo agrupamos en otros. No lo presentamos porque lo interesante son ver qué pasa en estos 7 grandes sectores. Como veis, casi todas las expectativas son negativas, algunas muy negativas. El trabajo de campo, la toma de datos de los directores de marketing fue hace ya 2 o 3 semanas, la segunda quincena de mayo. Es decir, todos los acontecimientos que han venido después pues no estarían incluidos, pero yo sí creo que estos directores lo que estaban haciendo era descontar, como han descontado en otras ocasiones lo que venía después. Si empezamos por el primer sector que diferenciamos, que es el de automoción, pues vemos que tienen unas expectativas, unas perspectivas muy malas para el segundo semestre de este año. También de inversión publicitaria va a bajar bastante, y lo que sí piensan ellos, curiosamente, porque si el mercado baja, pues alguien tiene que salir perjudicado, pero en fin, la opinión general es que sus propias ventas van a mejorar respecto al primer trimestre. Yo creo, la interpretación que hacemos es que, bueno, ha ido tan mal que ellos tienen que pensar que se va a recuperar de alguna forma en el siguiente semestre. Para estos panelistas de automoción, para este sector, el 100% de ellos, es decir, la mayoría o la absoluta totalidad, dice que este semestre ha sido peor de lo que ellos esperaban hace 6 meses. Y se han encontrado con un semestre como no se habían imaginado hace justamente 6 meses. Y no son más pesimistas ahora que hace 6 meses en la gran mayoría, porque el 40% redondeando pues dice que son nada más pesimistas que lo que eran entonces. Pero esto es lo que justificaría esa idea de que sus ventas propias pues van a mejorar. Desde luego lo que está claro para ellos es que el 2014 no es el final, porque el 60% de ellos estima que durará esta crisis más allá del 2014. Y estos parece que, bueno, lo que dedica a la publicidad online, por encima del 20%,
de su presupuesto es 2 de cada 5 de ellos, es decir, casi el 40% dedica publicidad online, pues más del 20% de su publicidad. ¿Qué es lo que ellos resaltan? Evidentemente el que las comunidades autónomas tengan menos peso, sean reducida su importancia económica, y son el único sector en el cual inciden o mencionan el hecho de que las grandes fortunas deberían tener un impuesto especial. Los demás lo mencionan en muy poca medida, es decir, pero sí los del sector de la automoción. El siguiente es finanzas. Finanzas nos da un panorama horrible, pero bueno, ellos ya sabían, yo sé desde hace tiempo que cuando sale a la prensa noticias financieras del sector de la banca, pues ellos ya lo tenían 2 meses previamente ya descontado lo que iba a salir. Es decir, que este dato lo único que refleja es lo que hemos venido viendo posteriormente, ¿no? Que son caídas de su mercado, caídas de sus ventas propias o de sus ingresos y caídas en la inversión publicitaria. Esta es fortísima la caída. Nadie de estos panelistas del sector financiero, nadie se ha encontrado un semestre peor de lo que ellos esperaban hace 6 meses. Es decir, que parece que estos panelistas bueno, se han encontrado lo que ya se imaginaban que iba a encontrar. Y ahora la mitad de ellos son más pesimistas que lo que eran hace 6 meses. Es decir, no se han encontrado algo peor de lo que ellos ya se imaginaban, y encima ahora la mitad de ellos son más pesimistas que lo que era entonces. O sea, ellos piensan que el siguiente semestre va a ser francamente malo. 3 de cada 4 de ellos menciona el copago de servicios sociales, es decir, lo que es educación, lo que es sanidad, lo que es justicia, como una de las medidas que se deberían implantar para bueno, ayudar a salir de estas crisis. El tercero es el sector de la energía. Aquí la caída del mercado no es tan acusada, lo que esperan, no esperan que baje, que caiga mucho más. En cuanto a ventas propias, esperan que más o menos esté en línea con lo que ha sido durante este semestre primero del año 2012. Lo que sí piensan es que van a reducir mucho su inversión publicitaria. La inversión publicitaria sufre una gran reducción en este sector. Y luego, sí se han encontrado 2/3 un semestre peor de lo que esperaban hace 6 meses, y también son más pesimistas ahora que lo que eran entonces. Es decir, se han encontrado con un panorama peor o una realidad peor, y su panorama próximo también es peor. Ellos, curiosamente, fijan el fin de la crisis en el 2014. Es decir, no son tan pesimistas como los financieros o como en la automoción. Para ellos, en la energía, consideran que en 2 años esta crisis se puede haber resuelto. Y desde luego son muy pocos los que dedican a la publicidad online más allá del 20%. ¿Cuáles son las medidas de estas cualitativas que hemos planteado que piensan que se deberían implantar? Pues la energía sí piensa que se debería subir el IVA, y por supuesto también reducir el peso económico de las comunidades autónomas. El cuarto es el de tecnología y telecom. Ellos piensan que la reducción o las expectativas para el mercado suyo en el siguiente semestre serán algo menores, habrá una cierta reducción. Esperan que sus ventas propias crezcan con respecto a lo que ha sido este último trimestre o primer trimestre del año, último que ahora está acabando. Y lo que sí van a reducir algo, no tanto como otros sectores, pero sí algo, es su inversión publicitaria. ¿Qué medidas son las que estas empresas plantean? Pues ellos plantean sobre todo la rebaja de cotizaciones. Ellos plantean que se deberían reducir las cotizaciones de las empresas. Por supuesto, el tema de las comunidades autónomas está ya descontado, y es un sector que se ha encontrado 1 de cada 2, la mitad más o menos, que ha sido peor de lo que ellos esperaban. También en esa proporción son ahora más pesimistas que lo que eran, y luego pues el 2014 puede ser ahí un poco la frontera
del final de la crisis, aunque ahí no se ponen de acuerdo, pero en fin, podía estar ahí más que en el 2015. El quinto sector es el de gran consumo. Aquí vemos con unas expectativas algo negativas, y digo algo negativas porque no son tan negativas como en el sector financiero, en la automoción, en cuanto al mercado, también en cuanto a ventas propias. Piensa que van a seguir cayendo sus propias ventas y que la inversión publicitaria se va a reducir también. El tema de la inversión publicitaria, como ha dicho Pedro, en cuanto a nivel general, pues se mantiene en prácticamente todos los sectores. ¿Cuáles son las medidas? Ellos plantean, aparte del tema de las comunidades autónomas, que ya no lo voy a mencionar porque esto es un clásico, es ya constante, el tema de las rebajas de las cotizaciones. Las empresas de gran consumo creen que esta es una medida que se debería implantar para reactivar la economía, para ayudar a salir de la crisis. ¿Cómo ha sido este semestre respecto a lo que esperaban? Pues sí, ha sido peor. Ahí están más de la mitad, consideran que ha sido peor, y en esa misma proporción consideran que ahora son más pesimistas, después de lo sufrido, son más pesimistas respecto al futuro inmediato que hace 6 meses. Y ellos también sitúan, dividiéndose la opinión, pues entre el 2014 y un poco más allá, el final de la crisis. Los medios de comunicación son el sexto sector, y veis que ahí esperan que su mercado siga cayendo. Con lo que han sufrido los medios de comunicación, no son optimistas, son pesimistas. Es increíble porque, bueno, sabemos vosotros que estáis en los medios cómo ha sido la marcha en estos últimos años, y ellos insisten en que su mercado se va a ver reducido y en una medida importante. Las ventas o los ingresos de sus compañías tampoco esperan que crezcan y que se mantengan, es decir, piensan que van a caer. Y en cambio la inversión publicitaria pues piensan que más o menos va a ser la misma que ha sido en este semestre que ahora va a acabar. En los medios proponen o consideran que el copago de los servicios sociales sería una de las medidas a tomar para reactivar la economía y ayudar a salir de esta crisis. Es verdad que se han encontrado con un semestre peor de lo que esperaban, aunque no son ahora más pesimistas que hace 6 meses. Es decir, su experiencia ha sido peor de la que ellos imaginaban, pero no quiere decir esto que mantengan esa actitud, y aunque vemos por datos del total mercado como espera que vaya a caer, pero bueno, eso lo dan como un hecho de facto, pero no como una sensación de que ellos no tengan un nivel de optimismo aceptable. Y en cambio los medios parece que el 2014 sería casi el fin de la crisis en su horizonte imaginario. El último sector que consideramos de forma aislada es salud. Como decía Pedro, este es el segundo periodo en el cual hemos incluido al sector salud, y el primero en el cual aparece ya dentro del índice global, integrado totalmente. Hemos visto que pues son muy consistentes los datos y por tanto lo podemos incorporar a ese total, pero comparando ya en sí mismo la realidad del sector salud ahora y lo que era antes, los resultados nos reflejan es que piensan que va a seguir cayendo su mercado va a caer y no poco, que las ventas de la propia compañía se van a mantener. Esto es un fenómeno curioso. Yo he defendido muchas veces en este foro que los directores de marketing son más optimistas en cuanto a la marcha muchas veces que lo que esperan para el mercado, aunque aquí estén muchísimos de los competidores, pero el resultado es son directores de marketing que tienen equipos potentes, que tienen experiencia y que ellos en su actitud es, creemos que vamos a mejorar con las medidas que vamos a tomar, con las campañas que vamos a hacer, etc. Pero es un dato curioso porque parecería en principio un poco inconsistente. Si piensan que el mercado va a caer y ellos en cambio se van a mantener, y aquí están pues la inmensa mayoría de ellos. Y la inversión publicitaria desde luego la van a reducir. Esto es también un hecho incuestionable. ¿Cuáles son las medidas que ellos plantean de las posibles? No plantean el copago en servicios sociales,
por lo menos no en la medida que sea relevante, pero sí la rebaja en las cotizaciones de las empresas. Estos se han encontrado prácticamente 3 de cada 5, casi el 60%, con un semestre peor de lo que esperaban. Perdón, me he confundido. El sector salud me he ido a otra cosa. El sector salud sí plantea el copago, y en más de la mitad de los panelistas, lo cual significa que es un dato muy relevante lo que ellos están planteando. Y lo que sí tenemos es que se han encontrado en cierta medida con un semestre peor de lo esperado, son también más pesimistas ahora que hace 6 meses, y la duración de la crisis la sitúan pues 2014-2015, ahí está un poco la barrera. Y desde luego en online pues prácticamente la cuarta parte de ellos son los que dedican más del 20% a publicidad online. Y estos son, vamos a seguir las curvas. Aquí siempre nos presentamos unas curvas que trazo. Bueno, veis que lo que es el ajuste de la evolución que se espera para el mercado, que es la línea azul, y línea roja es la de propias ventas, pues van bastante en paralelo. En el semestre anterior teníamos un gap, una diferencia muy pequeña entre lo que eran las expectativas de la evolución del mercado, como veis en el anterior, no el último, sino el anterior ola, de lo cual la interpretación es que, bueno, parece que ahora se está reduciendo esa actitud más voluntarista, más optimista de lo que uno va a hacer respecto a lo que va a hacer el mercado, y ahora se vuelve a diferenciar. Ahora parece que dice, bueno, el mercado va a ir mal, va a ir peor de lo que ha ido este semestre, pero bueno, nuestra propia compañía va a ir poco mejor. De todas maneras, son curvas muy paralelas, lo único que es eso, hay más optimismo respecto a lo que uno puede hacer dentro de la compañía como director de marketing de lo que piensa que el mercado va a hacer. Y la siguiente es una curva que se ajusta menos. Veis que en realidad hay dos curvas, una que va hasta el pico de abajo y luego la otra con una típica sierra. La explicación es que cuando se llega a final del año, pues las expectativas de inversión publicitaria para el siguiente semestre, que es el primero del ejercicio próximo, pues van a ser mayores, es decir, se va a hacer otra vez más campañas de publicidad, pero cuando se llega al final del primer semestre, pues se piensa que va a haber reducción y vuelve a caer y va a ser más negativa o menos la cantidad destinada a inversión publicitaria. Solamente se rompe en el final del, como ha dicho Pedro antes, del 2008, que para el primer semestre del 2009 también se pensaba que iba a ser menor la inversión publicitaria de lo que había sido al final del 2008. Bien, esto es lo que explica, es que hay una sierra en estos años que estamos viviendo típica bueno, recortemos publicidad en el segundo semestre y cuando llega al final del ejercicio pues vamos a volver a hacer más campaña. Y eso es todo por un lado. No sé si quieres añadir algo más. No, bueno, lo único que tenemos es un deseo, es equivocarnos. Que los datos, que nuestras interpretaciones sean, bueno, de tirarnos por ahí, por la ventana y que todo vaya muy bien. Dentro de 6 meses, si es el caso, no vendremos, y si no nos hemos equivocado ni los datos estaban mal, pues lloraremos un rato juntos. Y cualquier pregunta que queráis hacer, por favor. Sí, en esta línea lo que tenemos es muchas ganas de venir aquí a sentarnos y ver que el túnel se acaba, que hay una luz al final y que, bueno, pues salimos, ¿no? Pero la realidad es la que es, y luego las noticias de estos días tampoco, bueno, tendría mucho sentido que era contar otra cosa que lo que nos han dicho, porque casi no estaba bien. Eso es quizás una de las claves, que si dejando al margen todas las noticias del último mes que han quedado fuera de esto y que vayan la perfección al euro, seguramente vosotros mismos consideráis que este estudio sería todavía mucho más negro, ¿no? No, yo creo que estaba ya descontando. Es decir, ¿sí? Yo creo que sí. Bueno, ahí ves los datos del financiero, que eso ya lo sabían. Eso seguro que ya lo sabían. O, bueno, era un tema de fecha. Pero automoción ya veis cómo ha sido y tampoco, ¿no? Y los otros sectores, pues a lo mejor unos sí, otros no lo descontaban, pero
bueno, vamos a ver qué pasa de aquí. Es que, como ha dicho Pedro antes, es que esto va a una velocidad que dentro de 2 meses a lo mejor tendríamos otras expectativas, pero siempre hemos dicho que tenemos un panel muy amplio, tenemos un panel que está compuesto también por directores de marketing de compañías importantes, que son las que ven cómo va a ir, son las que definen más, son las que marcan tendencias, son las que marcan el camino, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor sería peor por algún efecto de algún sector que no lo descontaba, pero luego aquí hay sectores que seguro que lo estaban descontando. El tema de las ventas propias es que no solo en épocas de crisis, en épocas de bonanza, siempre las ventas propias suben. Claro. Sí. Claro. Curioso. Sí, porque... Pero en todo tipo de impuestos, las ventas propias. Bueno, el tema es tenerlo, digamos, controlado en el sentido de saber que ahí hay un gap bueno, pero es una explicación muy lógica, ¿no? Es decir, por lo menos el director de marketing, tengo un departamento potente, tengo un presupuesto importante, tenemos experiencia, sabemos hacer las cosas, estamos en compañías que están marcando, pues ¿por qué voy a ir peor? Es decir, le quitaré cuota a otras más pequeñas, etcétera, ¿no? A quienes les va a ir peor es a los demás. Claro. ¿Hay algún aspecto positivo, por ejemplo, la estructura de la inversión de marketing, no sé, en below the line, en marketing realizado internamente o con medios propios, en marketing a través de medios digitales? Al principio de la crisis fue una reorientación de la inversión. ¿Hay alguna segmentación, algo positivo por dentro de toda la negritud, marcar algo un poco más alegre? Que nosotros tengamos, ¿no? Nosotros consideramos el tema del velo, o sea, online, velo de line y offline, ¿no? Y aquí en estos 6 meses, por lo menos, no se han notado grandes cambios. Pues, no sé si tienes una... Y en promoción es el único que tiene una cierta expectativa de crecimiento en ventas, tampoco. Perdón, aquí sí tenéis la inversión publicitaria velo de line hace 6 meses, hace 12, hace 6 y hoy, ¿no? Y bueno, pues no son muy distintos, parece incluso que ha reducido un poco porque el de hasta 10% pues ha subido un poco la proporción, pero vamos, está muy en línea. Estos 12 meses no ha cambiado mucho. Y el tema de promociones no lo hemos considerado. En alguna otra hora sí decimos esa pregunta, pero bueno, vimos que ya se saturaba un poco la respuesta. Tener en cuenta que esto es una recogida de información que es lo más importante. Tenemos el núcleo estable, que son esos 3 parámetros, mercado, ventas propias y publicidad. Luego hay otras que vamos planteando y cambiando, pero tampoco se trata de que los directores de marketing se aburran. Es un cuestionario que es muy enfocado, muy a lo que es, ¿no? Esto es lo que nos permite tener una muestra, porque si no, no nos contestarían cada 6 meses. Tienen otras preocupaciones y más ahora. De todas maneras, el online, aunque crezca, es que es un medio barato, muy barato. Es decir, es poco, en términos absolutos es poco, en términos de mercado publicitario, mercado de comunicación, es poquito. Ahí el experto es Pedro, pero yo creo que el modelo está cambiando. Todos los modelos están cambiando. No sé hacia dónde. Yo no sé si Internet es barato o es que televisión es muy caro. Eso es lo que habría que medir, ¿vale? Aquí estamos hablando de eficacias, ¿vale? Esa es la duda que hay que plantear. Para lo que da uno y para lo que da otro. Pero sí, en valores absolutos, con 10 en Internet estás a todas horas, con 10 en televisión no te ve nadie. Valores absolutos. Sí, sí, por eso. Pues. En términos de rendimiento no lo sé. No, yo tampoco, pero tengo dudas. Si no es que la televisión es patrona. Me ha quedado la duda de esta reflexión que hacéis sobre que siempre se plantea una inversión mayor para el mes
para el semestre siguiente, que al final del semestre se recorta, si no he entendido mal, y piensan que se va a incrementar para el siguiente. Esto es casi como la pescadilla que se muerde la cola en el estudio, ¿no? Bueno, es la secuencia, yo creo, de los planes de todas las compañías, sobre todo de las grandes, de las multinacionales, ¿no? En septiembre te aprueban el presupuesto para el año que viene y el presupuesto es el presupuesto, ¿vale? Entonces uno pues dice mercado, pero no sé qué, la inversión. Entonces tu expectativa del primer semestre comparado con el último semestre, porque esto es semestre contra semestre, es a más. Y luego viene en estos años, por lo menos, la rebaja, el no vendo, el no sé qué, no sé cuántos, y se recortan los presupuestos no en junio, en marzo. Como nosotros no recogemos la información hasta mayo, en mayo es cuando nos enteramos de que les han recortado el presupuesto en marzo, y por eso el segundo semestre va a ser peor que el primero, que ya probablemente fue no tan bueno como ellos creían que iba a ser hace 6 meses. Por eso esos dientes de sierra que responden a la secuencia temporal de me aprueban el plan, me recortan luego el presupuesto, me vuelven a aprobar el plan, me vuelven a recortar el presupuesto, al menos en nuestra triste serie histórica que empieza en 2005. A lo mejor en el 2000 hubiera sido otra cosa, pero en estos 4, 5, 6, 7 últimos años la realidad es esta. Yo creo que eso es un tema que va a reflejar también la salida del túnel, porque cuando veamos que para el segundo semestre no se reduce la expectativa de inversión publicitaria, sino que o se mantiene o que sube, ¿no? Por eso hay que decir que, bueno, que han ido mejor las ventas, mejor el mercado para cada uno de estos sectores y ya piensan que, bueno, pues sigamos invirtiendo. Yo creo que eso será posiblemente unos indicadores de... Pero, como dice Pedro, es que estos años lo hemos vivido en todas las compañías. Es decir, tienes un presupuesto y cuando llegas el año, pues hay compañías internacionales que no se publicitan, pero sí que reparten su año fiscal, su fiscal year, lo reparten en 2 partes y destinan lo mismo a cada uno, por lo menos a nivel global. Luego cada mercado a lo mejor ya actúa de otra forma, ¿no? Pero estoy pensando en compañías de gran consumo. No sé en este momento qué están haciendo, esto lo han hecho hace unos años, ¿no? Pero claro, cuando llega hay menos ventas, menos tal, pues hay que recortar y entonces pues, se ve esta sierra que hay. Seguro que cuando la coyuntura empiece a mejorar, pues seguro que... Yo creo que los que llevamos ya demasiados años en esto del marketing recordamos los buenos años que en el segundo semestre invertías más que en el primero. Y todos contábamos en publicidad del segundo semestre se tienen más ingresos que en el primero, porque en general los mercados iban a más, y entonces en marzo, en lugar de bajar, se aumentaba el presupuesto de publicidad. Llamabas a la agencia y le decías, oye, súbeme en televisión tanto, no sé qué, no sé cuánto. Las agencias sabían que en circunstancias normales su segundo semestre era mejor que el primero. Ahora es al revés. El viejo modelo no nos sirve, hay que apuntarse al nuevo hasta que cambie el modelo. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, ese deseo de esperamos habernos equivocado mucho y daros un papel que no sirva para nada. Gracias por venir. Gracias. Lo mandaremos todo por correo electrónico.